Ningún chico de ese pueblo llegaba a los 25 y nadie se preguntó por qué. Antes de que descubras esta historia que te hará mirar con otros ojos los pueblos abandonados de España, dime, ¿desde dónde nos escuchas? Déjalo en comentarios. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ya, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el secreto es solo la punta del iceberg de los enigmas que exploramos aquí. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y prepárate, porque hay secretos que nunca deberían de salir a la luz. El viento de febrero azotaba las laderas de Castilla cuando Martín Solís detuvo su Renault, junto al cartel oxidado que anunciaba secreto 2 kilómetros. Hacía 32 años que no volvía. La última vez que estuvo fue cuando tenía 8 años, y sus padres huyeron en medio de la noche. Ahora, a los 40, era historiador de pueblos abandonados de España. Había caminado entre decenas de pueblos fantasmas, había grabado cientos de historias de éxodo rural, despoblación, pero nada la había obsesionado como el secreto. Tal vez porque era su pasado, tal vez porque las piezas que recordaba no encajaban. Su madre llorando en la cocina, su padre cubriendo las ventanas con mantas. Y la noche en que todos los adultos fueron a la iglesia y encerraron a los niños en sus casas. El cielo estaba encapotado de nubes grises que anunciaban tempestad. Martín levantó la ventanilla y siguió por el camino de tierra que serpenteaba entre campos, abandonadas, donde la maleza había engullido lo que una vez había sido campos de trigo. A medida que se acercaba, las ruinas comenzaron a aparecer entre la niebla. Muros de piedra desgastados, tejados hundidos, ventanas vacías que parecían ojos muertos observándolo. Detuvo el coche frente a lo que quedaba de la plaza principal. El silencio era denso, casi antinatural. Ni siquiera cantaban pájaros. Martín se bajó del coche. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y no era por el frío. El aire olía a tierra y a algo más, algo imposible de nombrar que le revolvió el estómago. Sacó su cámara y empezó a fotografiar las ruinas. La casa de los Herrera, donde vivía su mejor amigo de la infancia, estaba derrumbada. La panadería de los Ortega era ahora una fachada, sin techo. La fuente de la plaza, seca durante décadas, estaba cubierta de hojas podridas y ramas. Mientras fotografiaba, Martín notó algo peculiar. En cada casa, en cada puerta que aún quedaba en pie, había marcas talladas en la madera, símbolos que no reconocía, cruces invertidas, círculos con líneas geométricas. Algunas estaban tan deterioradas que apenas se reconocía, pero otras parecían más nuevas, como si alguien hubiera vuelto décadas después para restaurarlas. Buscando algo, la voz lo sorprendió. Martín se volvió de golpe y vio a una mujer de unos 60 años con un abrigo oscuro observándolo desde la puerta de una de las pocas casas que aún quedaban en pie. Su rostro estaba quemado por el sol y los años, pero sus ojos eran inteligentes, agudos. «Yo estoy fotografiando pueblos abandonados», dijo Martín, volviendo a componerse. «Soy historiador». «Historiador». La mujer se acercó a él, lenta, pero firmemente. «Los historiadores buscan la verdad. ¿Estás seguro de que quieres buscarla aquí?» «¿Usted vive aquí?», preguntó Martín, sorprendido. No había visto señales de vida, no había humo en las chimeneas, no había vehículo. «No vivo, observo», respondió ella. «Soy Adela Márquez. Yo era la maestra de este pueblo antes de que todos se fueran y te conozco, Martín Solís. Conocer esos ojos verdes en cualquier lugar.
Eres igual a tu padre. El corazón de Martín se aceleró. Conoció a mis padres. Los conocía a todos. Adela hizo un gesto hacia la iglesia al final de la plaza, el edificio más grande y en mejor estado del pueblo. Ven si quieres saber lo que pasó aquí. Tienes que ver algo. Martín la siguió. Sus botas, reverberando en las adelfas de la plaza. La puerta de la iglesia estaba entreabierta y al empujarla rechinó de una forma que le puso la piel de gallina. El interior estaba oscuro, la luz grisácea filtrándose a través de las ventanas rotas. Los bancos de madera estaban polvorientos y llenos de telarañas, y el altar había sido despojado de cualquier cosa de valor hace décadas. Pero lo que llamó la atención de Martín fue la pared lateral en la que alguien había pintado un mural que iba desde él, suelo a techo. No era una pieza religiosa, era una cronología. Nombres y fechas, cientos de ellos garabateados en una escritura frenética que se volvía más errática hacia el final. Martín se acercó, leyendo. Lucas Fernández, 24 años. Febrero 1897. María Sostoa, 23 años. Febrero de 1899. Javier Ruiz, 24 años. Febrero de 1903. Elena Torres, 22 años. Febrero de 1907. La lista seguía. Páginas y más páginas de vidas truncadas, todas con un denominador común. Habían fallecido en febrero y ninguna tenía más de 25 años. 73. Nombres, dijo Adela. 73 jóvenes que no alcanzaron su cumpleaños 18, desde 1897 hasta 1982, cuando el pueblo fue abandonado. ¿Cómo murieron? La voz de Martín apenas un susurro. Accidentes, despeñamientos, ahogamientos en el río, enfermedades súbitas. Pero los historiales clínicos, cuando existían, eran incompletos. Nunca hacían autopsias. Los cuerpos eran enterrados rápidamente, antes del amanecer. Adela se cruzó de brazos, siempre sin, excepto después de la noche de los apagones. La noche de los apagones. Cada año, al final del invierno, había una noche en que todas las luces del pueblo se apagaban. No hubo electricidad aquí hasta los años 60. Por eso estoy hablando de velas, lámparas de aceite, hogueras. Todo se apagaba a su alrededor, como si una mano invisible la ahogara, y cada mañana siempre aparecía alguien muerto. Martín sintió que las paredes de la iglesia se cerraban. Mis padres lo sabían. Tu padre. Algo encontró en 1982 que lo aterró tanto que reunió a todo el pueblo en esta iglesia y les suplicó que se marcharan. Algunos lo tomaron como a tu familia, otros lo tomaron por loco. Pero cuando tu hermano mayor, Carlos, cumplió 24 años en febrero, Carlos murió antes de que partiéramos, interrumpió Martín, la memoria volviendo en ráfagas agonizantes. Dijeron que fue un accidente con la maquinaria de labranza. Fue el último nombre de la lista. Adela señaló la parte final del mural donde las letras estaban dibujadas con mano temblorosa. Carlos Solís, 24 años, febrero 1982. Su padre lo descubrió al amanecer y esa noche convenció a los que quedaban de abandonar el secreto para siempre. Las piernas de Martín flaquearon y tuvo que apoyarse en uno de los bancos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Carlos, su hermano mayor en 16 años, el orgullo de la familia, desvaneciéndose una noche y jamás regresando. Sus padres diciéndole que fue un accidente, que no preguntara, que olvidara todo sobre él.
secreto, ¿qué encontró mi padre?», dijo con la voz ronca. Adela se acercó al altar y se arrodilló. Con dificultad levantó una de las losas del suelo, dejando al descubierto un agujero oscuro. Tu padre halló los archivos del párroco, archivos que datan de cuando se fundó el pueblo en 1850, y en esos archivos descubrió la verdad sobre el secreto. Estiró su mano hacia Martín. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Una vez que la cruces, no hay vuelta atrás. Martín miró la mano de Adela, luego el espacio vacío, oscuro en el suelo y al final el mural con los 73 nombres. El último era de su hermano. Había venido en busca de respuestas, pero ahora que estaba a punto de hallarlas, el temor lo paralizaba. Afuera, el viento aulló entre las ruinas y la lluvia repicó contra las vidrieras rotas de la iglesia. La tormenta que había amenazado todo el día llegaba. Y Martín supo, con una certeza que le heló la sangre, que no era una tormenta normal, era febrero. Y en el secreto, febrero siempre traía muerte. La mano de Martín temblaba al coger la linterna que le tendía Adela. Ella se deslizó primero por la abertura debajo del altar, más ágil de lo que su edad parecía permitir. Martín la siguió por una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire era pesado, olía a papel viejo y moho. La cripta era más pequeña de lo que Martín había imaginado. Las paredes de piedra estaban repletas de estanterías improvisadas donde se amontonaban cajas de madera, archivos encuadernados con cuerdas y libros de tapas roídas. Adela prendió una lámpara de querosén que había dejado allí, llenando la cripta de una luz amarillenta que proyectaba sombras danzantes. «Tu padre estuvo aquí 3 días antes de irse», dijo Adela señalando una caja en particular. Cuando salió parecía 10 años mayor. No decía nada, no comía, solo decía, «Tenemos que irnos. Todos debemos partir». Martín destapó la caja. En el interior había decenas de cuadernos llenos de escritura a mano, una letra apretada y cuidadosa. El primero databa de 1850 y fue firmado por el padre Ignacio Velasco. Empezó a leer y con cada página el relato del secreto se revelaba como una pesadilla. El pueblo lo habían fundado unas familias que escapaban de la hambruna de España a mediados del siglo XIX y habían escogido aquel valle perdido precisamente por su aislamiento, pensando que podrían sobrevivir al margen del mundo. Los primeros años fueron difíciles, pero prometedoras. Las cosechas eran generosas, el ganado prosperaba y la población aumentaba. Pero en 1857 todo cambió. El padre Velasco narró una gran sequía que amenazó con destruir el pueblo. Las cosechas se secaban, los animales morían y la desesperación se apoderaba de la gente. Entonces, Aurelio Mendoza, el patriarca de la familia más antigua del pueblo, tuvo una idea. Martín leyó las palabras del párroco con creciente horror. Aurelio me reveló algo que congela el alma. Afirma que su familia conoce un secreto ancestral, un pacto capaz de salvar al pueblo. Me ha enseñado papeles. Dice que son más antiguos que la iglesia de aquí. Habla de algo que vive en las colinas, algo que sus antepasados llamaban el guardián de las estaciones. Me pidió que bendijera el ritual, pero cuando le revelé lo que planeaba, el demonio mismo parecía hablar a través de él. Quieren rendir homenaje, no con frutos ni animales, sino con juventud, con vida. Aurelio insiste en que es la única manera, que el guardián exige sangre nueva para mantener fértil la tierra, que a cambio les promete prosperidad eterna al secreto. Le dije que era una blasfemia,
que Dios castigaría esa herejía, pero Aurelio ya había convencido a otros, y cuando el hambre aprieta, los hombres hacen lo inimaginable. Martín pasó algunas páginas, su respiración acelerándose. Lo hicieron sin mi permiso, sin la bendición de Dios. Celebraron su ritual en la noche del 15 de febrero de 1857. Sacrificaron a 3 de sus jóvenes, 2 muchachos de 24 y una joven de 22 años. Los llevó a las colinas la noche de los apagones, una coincidencia que Aurelio decía que era una señal y les tendió a los guardianes. La mañana siguiente llovió. Llovió 3 días y 3 noches y la tierra reverdeció. Los campos reverdecieron, el ganado prosperó y el secreto volvió a florecer. Pero el precio, Dios mío, el precio. El acuerdo se renovaba anualmente. Interrumpió Adela, que había estado mirando a Martín leer. No era solo un sacrificio. Una vez que el guardián se puso en marcha, le exigía tributo cada año. Si fallaba, la tierra volvería a morir. Y algo peor, pensaron, iba a pasar. Martín levantó la vista confuso. Algo peor. El padre Velasco lo intentó en 1863. Les convenció de que no hicieran el ritual ese año. Les escribió que era tiempo de romper el pacto, de confiar en Dios. Adela cogió otro cuaderno y lo abrió por una página señalada. Leed esto. La letra del párroco en esa entrada era un desastre. Las palabras garabateadas con tal intensidad que habían desgarrado el papel en algunos puntos. Error, error imperdonable. Pensé que la fe podría romper lo que la desesperación había creado, pero el 15 de febrero pasó sin ritual. Y lo que pasó esa noche, no puedo explicar. No solo la tierra murió, algo se despertó. Las colinas temblaron, el cielo se volvió rojo enfermizo y oímos gritos, gritos que no venían de ninguna garganta humana. Y luego llegaron las muertes. No solo 1 o 2 adolescentes. 17 jóvenes menores de 25 años murieron en una sola noche. Los hallamos al amanecer diseminados por el pueblo, sus rostros congelados en terror puro, sin heridas, sin marcas, como si el miedo mismo los hubiera matado. Aurelio tenía razón. El trato no puede romperse, solo cumplirse o pagar muy caro. Martín cerró el cuaderno mareado. Esto no es posible. Es superstición, histeria colectiva. ¿Y los 73 nombres en la pared de arriba?, preguntó Adela, con la voz tranquila. También son supersticiones. Tu hermano Carlos fue histeria colectiva. Debe haber una razón. Contaminación del agua, alguna enfermedad. Tu padre dijo lo mismo al principio. Adela cogió otro legajo, más reciente. Por eso buscó. Consiguió copias de los certificados de defunción que pudo encontrar. Habló con los pocos médicos que habían visitado el secreto a lo largo de los años y no había ningún patrón médico. Ninguno. Las causas de la muerte eran tan dispares y contradictorias que no podían atribuirse a enfermedad o contaminación. Martín se alejó de las cajas, necesitando aire. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que durante más de un siglo este pueblo sacrificaba jóvenes a una entidad mística y nadie hizo nada. La gente trató de salir, Martín, varias veces, pero el cancerbero no se lo permitía. Familias enteras que intentaban escapar del secreto perecían en accidentes. Los que se iban volvían, no sé por qué, como si algo los atrajera de nuevo. El cura lo dejó por escrito. El pueblo era una prisión. Una vez que nacías aquí, estabas etiquetado.
Pero el pueblo fue abandonado en 1982. Mi familia se fue, otros también. Tu padre halló algo más. Adela señaló la última caja, algo que le dio esperanza, una manera de romper el pacto sin que el guardián los persiguiera a todos. Con las manos temblando, Martín abrió la última caja. En el interior solo había un papel, más reciente que el resto. Era un trozo de papel de la letra de su padre. Fecha: febrero de 1982, el día después de la muerte de Carlos. Abrió el libro y las lágrimas comenzaron a caer mientras la voz de su padre la alcanzaba a través de las décadas. Mi hijo murió por una enfermedad que no entendí hasta que fue demasiado tarde. Carlos era inteligente, vibrante, y ahora está en un ataúd porque no escuché lo que los ancianos murmuraban en la oscuridad. Pero he hallado en los archivos más antiguos, más allá incluso, al padre Velasco. Dicen que hay un ritual de clausura, una manera de devolver lo que se tomó y sellar el pacto para siempre. Sangre de los fundadores. Todos deben irse antes de febrero del año que viene y debe quedarse un guardián voluntario, el último tributo, para cerrar el círculo. Yo seré ese guardián. Les he convencido para que se marchen. Les he mentido, diciéndoles que es seguro escapar, porque si lo supieran, muchos se quedarían por lealtad o temor. Pero no, puedo tolerar más muertes. Si alguien encuentra esto, si mi familia regresa alguna vez en busca de explicaciones, perdonadme y no regreséis. Nunca regresen. El secreto debe ser enterrado o el ciclo se repetirá. El papel temblaba en las manos de Martín. Mi padre se quedó atrás, asintió Adela. Creímos que había escapado con vosotros esa noche, pero cuando volvimos semanas más tarde a recoger algunas cosas encontramos su cuerpo en las colinas. Había hecho algún tipo de ritual. Los símbolos grabados en las árboles, círculos de piedra. Había parecido sellar algo y lo había hecho. 42 años. Sí, nadie más murió. El pueblo fue olvidado. Un trueno resonó en lo alto, tan potente que las paredes de la cripta temblaron. La lámpara de queroseno parpadeó. ¿Hasta ahora? ¿Qué quieres decir?, preguntó Martín, aunque una parte de él ya lo sabía. Adela lo miró con tristeza. «Has vuelto, Martín, sangre de los fundadores. Tu familia ha vivido aquí por generaciones. Y llegaste justo antes de fin de febrero. La lámpara se apagó, la cripta quedó en la oscuridad. Y en la oscuridad, Martín oyó algo que le heló la sangre. Pasos en el piso superior de la iglesia, pasos lentos, deliberados de alguien o algo que acababa de entrar. La noche de los apagones había llegado. La linterna de Martín apenas iluminó la cripta mientras él y Adela se quedaban inmóviles sosteniendo la respiración. Los pasos en el piso de arriba seguían resonando en las piedras del suelo de la iglesia. No eran pasos humanos. Algo en su paso era extraño, como si el que anduviera arrastrara algo. «¿Quién está ahí arriba?», murmuró Martín, su voz apenas un susurro. «No es él». Que Adela se dirigió a la escalera con una agilidad que desmentía su edad. «Y no debemos estar presentes cuando nos encuentre. Hay un túnel al otro lado de la cripta. Los antiguos lo erigieron como refugio. Sígueme». Martín recogió la caja con los papeles de su padre y siguió a Adela. Entre las estanterías. En el extremo de la cripta, tras cajas apiladas, había un pasadizo estrecho, apenas lo suficientemente alto como para gatear. El aire allí era aún más pesado, apestando a tierra y algo más, algo orgánico, pudriéndose. Arriba los pasos cesaron,
luego el crujido de la madera. Alguien o algo estaba robando los bancos de la iglesia. ¡Rápido! ¡Apúrate!, instó Adela, internándose en el túnel. Martín la siguió a gatas por el túnel. La linterna apenas alumbraba, dejando al descubierto muros de tierra apisonada reforzados con maderas envejecidas que crujían bajo el peso de los años. Oyó un ruido detrás. La losa que sellaba la entrada de la cripta había sido movida. ¡Corre!, gritó Adela, perdiendo toda prudencia. El túnel se amplió lo suficiente como para que pudieran correr en una incómoda posición encorvada. Tras ellos, algo se arrastraba por el túnel. No era veloz, pero era implacable, y cada segundo que pasaba, se acercaba más. El túnel desembocó en una puerta de madera podrida que Adela pateó. Salieron al sótano de una casa destrozada en el otro extremo del pueblo. Martín cargó a Adela por las escaleras hasta la planta baja y corrieron hacia la puerta. Afuera, la tormenta había llegado a su punto máximo. La lluvia se estrellaba contra ellos en olas tan espesas que apenas podían ver a unos metros de distancia. Los relámpagos iluminaban las ruinas con una luz fantasmal, y el trueno resonaba con fuerza ensordecedora. Las vibraciones en su pecho. «¡Mi coche!», gritó por encima del trueno. «¡Podemos irnos!». «No va a funcionar», dijo Adela, sujetando su brazo con fuerza. «Nada mecánico funciona en la noche de los apagones, es parte del ritual. Estamos atrapados hasta el amanecer». Como para sellar sus palabras, un trueno iluminó la plaza y Martín vio su Renault. Todas las ventanas estaban rotas, las puertas arrancadas, sus bisagras, el capó abierto, el motor destrozado. Algo lo había destrozado, pieza por pieza, como un niño furioso destrozando un juguete. «Debemos refugiarnos». Adela lo arrastró a una de las casas que aún tenían techo. Existen normas, antiguas normas que los residentes aprendieron con el tiempo. Si las seguimos, podríamos sobrevivir hasta el amanecer. Entraron en lo que había sido la casa de los García, si Martín recordaba bien de cuando era niño. El interior estaba destrozado, pero las paredes seguían en pie. Sale Adela, en bata de casa, con la cara lavada. Se movió, cerrando todas las contraventanas que aún funcionaban, apilando muebles rotos frente a las puertas. En la noche de los apagones, el guardián busca niños para el pacto, explicaba mientras laboraba. Tu padre tenía 24 años cuando descubrió el secreto. Yo tenía 52 años cuando el pueblo fue abandonado. Estamos fuera de rango, pero tú, 40 años, interrumpió Martín. Fuera de rango también. Adela se quedó mirándolo. ¿Estás seguro? Los diarios de tu padre dijeron que naciste en 1988. Eso te haría 37. Martín sintió un escalofrío que no tenía que ver con la ropa empapada. Pero eso es imposible. Yo me acuerdo que tenía 8 años cuando nos fuimos en el año 1990. Eso quería decir que las matemáticas no coincidían. Según recordaba, había nacido en 1982, pero sus padres siempre habían sido imprecisos con las fechas y, tras escapar del secreto, jamás habían hablado del pasado. Si había estado equivocado con respecto a su edad todo el tiempo. Un ruido afuera los hizo callar. Por entre las persianas, Martín observó una figura cruzar la plaza. Era alta, imposiblemente alta, y se movía de una manera antinatural, como si sus articulaciones estuvieran en el lugar equivocado. Los relámpagos la revelaban a medias. Aquí una extremidad demasiado larga, allá lo que parecía una cabeza en un ángulo imposible. «No lo mires», susurró Adela,
alejando a Martín de la ventana. Mirarlo es tentarlo. Tu padre escribió acerca de eso en sus apuntes. El guardián vive en el borde de lo que es y no es. Mirarlo a los ojos es crearlo, es darle poder. Se refugiaron en lo que había sido la cocina, y Adela sacó una pequeña vela de su bolsillo. La llama parpadeaba, amenazando con extinguirse en cualquier momento. Esta vela está hecha con cera de abejas de las colinas, dijo, las mismas colinas donde tenían lugar los rituales. He aprendido que algunas cosas del lugar pueden proteger. Es gracioso, ¿sabes? Utilizar el poder del guardián en su contra. Martín se sentó en el suelo de piedra, abrazando la caja con los papeles de su padre. Dime todo. Si voy a morir esta noche, merezco saber toda la verdad. Se sentó frente a él, su rostro iluminado por la luz parpadeante de la vela. 42 años buscando el secreto. Vengo aquí cada febrero, antes del antiguo ritual. Observo, registro, intento comprender el por qué. ¿Por qué? Arriesgar tu vida. Porque yo estaba ahí. La voz de Adela se rompió. Era la profesora. Les enseñaba a los niños del pueblo y sabía, todos sabíamos. Cuando un chico se acercaba a los 24, nos alejábamos. Dejábamos de hacer planes a futuro porque sabíamos que en febrero llegaría la noche de los apagones. Pero no hiciste nada para detenerlo. ¿Qué podía hacer? Era una extraña. Llegué al pueblo en los años 70 a enseñar. Cuando lo comprendí, era demasiado tarde y cómo. Los otros me convencieron de que sí. La prosperidad del pueblo dependía de ello, las cosechas, el ganado, la salud de los ancianos, todo florecía si se obedecía el pacto. Un rasguño en la puerta principal, largo, deliberado, como garras en la madera. El año en que murió tu hermano, Adela siguió sin hacer caso. Algo se movió en tu padre, era diferente. Se negó a aceptarlo. Cuando Carlos fue elegido, Martín levantó la vista de golpe. ¿A qué te refieres con elegido? Adela se agachó. El ritual no era casual, Martín. Cada año las familias más antiguas del pueblo se reunían en secreto. Designaban al que iba a ser sacrificado al guardián. Preferían a los más fuertes, a los más sanos, porque pensaban que un buen tributo traería más riqueza. Carlos era inteligente, deportista. El orgullo de tu familia era la respuesta. Dios mío. Martín se mareó. Estuvo a punto de vomitar. Mi padre lo sabía. No hasta después. Nadie les avisaba a los padres hasta que era demasiado tarde. La noche del ritual solo venían a por el elegido. Algunos acudían voluntariamente, resignados desde la infancia a su destino. Otros debían ser convencidos. El rasguño en la puerta se hizo más fuerte, ahora acompañado de un gruñido que no era de ningún animal. La vela parpadeó. Tu padre lo supo demasiado tarde para salvar a Carlos. Siguió a Adela con rapidez, pero halló los archivos del ritual de clausura. Pasó días observándolos, traduciendo textos antiguos que ni siquiera estaban en español, sino en alguna lengua más antigua. Cuando entendió lo que tenía que hacer, tomó la decisión más difícil de su vida. Se inmoló, susurró Martín. No exactamente. El ritual de clausura exigía que el último sacrificio fuera de sangre fundadora, pero con una condición. Debía ser fuera del lapso temporal del pacto original. Tu padre esperó hasta marzo después de que el pueblo fuera despedido y entonces él solo trepó a las colinas y realizó el ritual. Pero funcionó. El pueblo fue abandonado. Nadie más murió.
Hasta ahora. Adela lo miró con fiereza. Porque volviste. Sangre de fundadores. Y aunque tengas 40 años, algo que tu padre encontró en los archivos más antiguos, el guardián no mide el tiempo como nosotros. Para él, cada generación tiene que pagar y la tuya nunca pagó. La puerta principal comenzó a agrietarse. Lo que fuera que estuviera afuera había dejado de rasguñar y ahora la golpeaba con una fuerza que sacudía la casa entera. «¿Qué hago?», dijo Martín, levantándose. «Sobrevivir hasta el amanecer es todo lo que podemos hacer. Tu padre hizo el trato, pero tu regreso ha despertado algo. El guardián te huele tu sangre, pero si aguantamos hasta el amanecer, el ritual se debilitará y podremos escapar. ¿Y si no puedo? ¿Y si me ve?». Adela no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. La puerta se abrió con un chirrido ensordecedor. Los muebles que la aprisionaban fueron lanzados a un lado como si fueran de papel. Y entonces, en el marco de la puerta, bajo los relámpagos, estaba la figura. Martín no pudo evitar mirarla, y lo que vio desafió toda explicación. No era una bestia, no del todo. Era como si el espacio mismo se hubiera distorsionado en una forma vagamente humana, pero que no era humana en absoluto. Donde debería estar la cara había un agujero que se tragaba la luz. Sus extremidades eran demasiado. Eran altas, demasiado delgadas y se movían como si no tuvieran huesos, solo voluntad. «No lo mires», siseó Adela, arrastrando a Martín hacia la parte trasera de la casa, pero era demasiado tarde. El guardián había notado que Martín lo observaba y algo se movió. La imagen se hizo más sólida, más real, más presente. Hizo un sonido como el viento a través de un túnel, pero que de alguna manera formaba palabras. Sangre. Reconozco el juramento roto. Adela lo empujó por un corredor estrecho hacia la parte trasera de la casa. «Corre. Hay una salida por la cocina». Corrieron mientras la casa se derrumbaba a su alrededor. El guardián no los perseguía, solo caminaba. Y su presencia era tan extraña que la realidad se rompía a su alrededor. Las paredes se resquebrajaban, los suelos se abultaban. La madera podrida se deshacía en polvo. Salieron por la puerta trasera al callejón entre las casas. La lluvia había cesado. Ahora el aire estaba cubierto de una niebla espesa que parecía moverse por sí misma, serpenteando entre las ruinas como tentáculos exploradores. «La iglesia», exclamó Adela, «es el único lugar sagrado que queda. Podría protegernos». Pero el guardián ya estaba presente. Estuvo en la cripta, no en el santuario. «Confía en mí». Corrieron de vuelta a la plaza, esquivando escombros. Detrás de ellos, el guardián salió del callejón, ahora totalmente sólido. Martín cometió el error de mirar hacia atrás y vio algo que le robaría los sueños para siempre. El guardián tenía caras, decenas de ellas tatuadas en su piel como máscaras que pugnaban por liberarse. Y en ellos reconoció a Carlos, a su hermano atrapado en esa cosa durante 42 años. Llegaron a la iglesia y se encerraron. Adela corrió al altar y buscó algo desesperadamente entre los escombros. Encontró una copa de comunión y una botella de aceite consagrado aún sellada. «Ayúdame», ordenó. «Debemos formar un círculo de protección». Lo hicieron a 4 manos, derramando el aceite en círculo alrededor del altar. Adela rezaba en latín palabras que Martín no comprendía, pero que de alguna manera resonaban con fuerza en el espacio sagrado.
El guardián apareció en la puerta de la iglesia. Esta vez no entró directamente, se quedó en la puerta como si algo lo retuviera. Las caras en su piel gritaban mudas, sus bocas abiertas en agonía. El acuerdo debe obedecer, o todos morirán. El trato estaba hecho. Exclamó Adela, el sacrificio final se hizo. No tienes autoridad aquí. La sangre ha vuelto. El círculo debe cerrarse. Martín avanzó fuera del círculo protector a pesar de los gritos de Adela. Soy Martín Solís, el hijo de Fernando Solís, el que te dio el sacrificio. ¿Qué quieres de mí? El guardián se inclinó y por un instante Martín vio a través del espacio donde debería estar su rostro. Vio las colinas, vio el pueblo tal como había sido. Un siglo atrás presenció el ritual original cuando hombres desesperados habían sacrificado a sus propios hijos para salvar sus cosechas y se dio cuenta de algo horrible. El guardián no era un demonio. No era un ser malvado que exigía sacrificios por placer. Era un efecto, un eco de la desesperación humana que había quedado anclada en este lugar por la voluntad colectiva de gente dispuesta a lo inimaginable para sobrevivir. No eres real, susurró Martín. Eres lo que crearon, sangre, miedo y desesperación hechos realidad. Y mi padre lo comprendió. Por eso su sacrificio fue efectivo. Soy lo que me hicieron ser. Y mientras la sangre recuerde, estaré. Entonces te dejo libre, dijo Martín, y las palabras salieron de su boca con una confianza que no sabía que tenía. En nombre de todas las familias que lloraron, de todos los jóvenes que murieron, de mi hermano Carlos. Te libero del pacto. Ya no tienes que ser lo que te dijeron que fueras. Por un momento nada. Luego, los rostros en la piel del guardián comenzaron a desvanecerse. Uno a uno se desvanecieron en luz, y con cada rostro que se desvanecía, la forma se hacía menos sólida, menos real. La cara de Carlos fue la última en desaparecer. Miró a Martín con sus ojos finalmente tranquilos y sus labios formaron una palabra muda. Gracias. El guardián se desvaneció en el aire. La tormenta se detuvo de golpe y por primera vez en más de un siglo, el silencio que cayó sobre el secreto no fue un silencio de muerte, sino de liberación. Martín se arrodilló, exhausto, agotado. Adela se apartó del círculo y lo levantó. «Lo hiciste», susurró ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Completaste lo que tu padre inició». Por entre las vidrieras rotas de la iglesia, Martín vio los primeros rayos del alba teñir de rosa y oro el cielo. Pero cuando el sol amaneció sobre el secreto, Martín se estremeció, porque en los papeles de su padre, algo que Adela no había dicho, algo que había leído, el ritual de clausura tenía un precio, uno que solo se revelaría al amanecer. Y ahora, bajo el sol, Martín entendía el precio. La luz del alba entró a la iglesia y con ella un dolor que Martín jamás había sentido. No físico, no del todo. Era como si cada célula de su ser recordara algo que había olvidado, algo enterrado tan profundo que había necesitado el ritual para salir a la superficie. Se tambaleó, sujetándose al altar para no caer. Adela lo abrazó, pero su expresión era de horror, como si también hubiera empezado a comprender. «Los recuerdos no son exactos», dijo Martín, con la respiración entrecortada. «Mi infancia, mi familia, hay lagunas, cosas que no encajan. Siéntate». Adela le condujo a uno de los bancos que aún quedaban en pie. «Necesitas descansar».
Pero Martín no podía dormir. Las imágenes se estrellaban en su mente como pedazos de un espejo roto. Su madre llorando en la cocina no una vez, sino docenas de veces. Su padre, tan delgado, no solo en 1982, sino años atrás. Y Carlos no tenía 16 años más que él. Tenía 24 años cuando falleció, pero Martín no tenía 8. Tenía menos de un año. Susurró la verdad cayendo sobre él como una avalancha. Carlos murió cuando era un bebé. Asintió Adela. Tus padres restauraron tus recuerdos. Te educaron en una verdad manipulada. Te implantaron falsos recuerdos de una infancia que nunca sucedió de la forma en que la recordabas. Lo hicieron por ti, para que nunca supieras lo que había pasado aquí. Martín se puso en pie de golpe y comenzó a pasear. Entonces tengo 42, no 40. Nací en 1982, poco antes de que el pueblo fuera abandonado. Mi padre lo sabía. Sabía que yo también corría peligro. Claro que lo sabía. Adela sacó un sobre arrugado de su abrigo. Por eso abandonó esto. Me lo entregó antes de partir a las montañas para el ritual final, y me hizo jurar que solo te lo entregaría si regresabas. Con las manos temblando, Martín tomó el sobre. Estaba lacrado en cera roja y escrito con la letra de su padre. Lo abrió y leyó. Martín, mi hijo, si estás leyendo esto, es que has vuelto a El Secreto. Significa que las mentiras que tu madre y yo tejimos finalmente se han desenredado, y la verdad ha sido revelada. Lo siento, perdónanos. Todo lo hice por amor, pero sé que eso no justifica la traición. Naciste en enero de 1982, apenas un mes antes de que Carlos fuera elegido. Cuando perdimos a tu hermano, supe que no podía dejar que te pasara lo mismo. Así que hice algo que la Iglesia consideraría una atrocidad. Alteré los registros parroquiales. Cambié tu año de nacimiento a 1985, 3 años después de que el pueblo fuera abandonado. En todos los papeles, en todos los certificados te cambiaron la edad. Tu madre y yo te educamos con mentiras, recuerdos falsos en fotografías manipuladas, en álbumes de recortes inventados, historias contadas una y otra vez hasta que se convirtieron en tu realidad. Te dijimos que tenías 8 años cuando partimos, aunque apenas caminabas. Te enseñamos fotos de Carlos abrazándote, aunque estaba muerto cuando naciste. Lo hicimos porque el convenio no es con el pueblo físico del secreto. Se extiende a la sangre de los fundadores. Mientras tengas esa sangre, mientras seas menor de 25 años, según el pacto inicial, el guardián tiene derecho sobre ti. Por eso hice el ritual de cierre, para romper ese reclamo, para liberarte. Pero había un costo que no le dije a nadie, ni siquiera a tu madre. El ritual de clausura no solo sella el acuerdo, lo transmite. Lo que el guardián pedía no se pierde, se transforma. Yo era el nuevo protector, no la bestia retorcida que aterrorizaba al pueblo, algo más. Me fundía con la tierra, con las colinas, con los huesos de todos los muertos. Mi conciencia se expandió, abarcando todo el secreto, y desde entonces he guardado el sello cerrado. Pero hay un límite, 42 años, lo que te tomaría tener la edad que tenía Carlos cuando murió. Luego, el sello comienza a fallar, y si vuelves a El Secreto después de ese tiempo, si vuelves a pisar esta tierra, el juramento exigirá su precio, el último tributo de nuestra línea. Por eso te pido, si has llegado hasta aquí, si has sobrevivido a la noche de los apagones, debes terminar el ritual. Debes reemplazarme como guardián,
o el ciclo se repetirá. En la cripta, en la caja más pequeña, en la esquina sureste, lo que necesitas, el cuchillo ritual, la copa, las palabras. No es sacrificio de muerte, sino de transformación. Serás parte de este lugar como yo lo soy. Tu cuerpo quedará, pero tu conciencia se expandirá. No está vivo, pero no está muerto. Es un punto medio, un guardián eterno para que el horror del secreto jamás vuelva a ocurrir. O puedes marcharte. Puedes huir como te hice huir a ti y a tu madre. Pero si lo haces, el sello se romperá por completo, y el guardián, libre de toda atadura, no se quedará solo en este pueblo abandonado. Le seguirá la pista a la sangre de los fundadores allá donde vaya. Te perseguirá a ti, a tus hijos, si es que tienes, a cualquiera que lleve nuestra sangre. Es tu decisión, hijo mío, una carga que nunca debiste llevar, pero que es tu legado de nacimiento. Lo siento, y si decides ser guardián, gracias. Gracias por liberar a tu viejo padre de su guardia eterna. Con todo mi amor, Fernando Solís. La carta se le cayó de las manos a Martín. Se dejó caer en el banco, su mente incapaz de comprender lo que acababa de leer. ¿Sabías?, preguntó a Adela, su voz apenas un susurro. ¿Sabías lo de la transferencia? Adela sacudió la cabeza. Solo sabía que tu padre había hecho algún tipo de ritual, sellado el pacto de alguna manera, pero no sabía que se había transformado en eso. ¿En qué? ¿Qué es un guardián? ¿Una cárcel viviente? Una voz respondió. Nueva. Martín se volvió de golpe. En la puerta de la iglesia había un hombre, o la forma de un hombre. Era casi transparente, apenas visible en la luz del amanecer, pero Martín lo habría reconocido en cualquier lugar. Entró a la iglesia don Fernando Solís, el padre. Sus pisadas eran silenciosas. Se veía tal como lo recordaba o creía recordar, excepto por los ojos. Sus ojos llevaban siglos de soledad y observación. Martín, la voz de Fernando era un eco de un eco. No debiste regresar. Me maté para que nunca tuvieras que volver. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todas las mentiras? Porque eras un niño. ¿Qué le dice uno a un bebé? Hijo, mataron a tu hermano en un pueblo entero para que sus cosechas siguieran floreciendo, y tú podrías ser el siguiente. Fernando se acercó, aunque su forma seguía siendo transparente. Te proporcioné una vida normal, o lo más normal que pude. Te di la oportunidad de salir de esto. Pero no escapé, ¿verdad? Siempre fui un esclavo de este lugar. Por eso me hice historiador. Por eso me especialicé en pueblos abandonados. Parte de mí siempre supo que tenía que volver. La sangre recuerda, dijo Fernando con tristeza. La mente olvida, pero la sangre recuerda. Está en tu ADN. El recuerdo de este lugar, del juramento. Por eso, muchos de los herederos de los fundadores nunca pudieron salir. Siempre lo jalaba de vuelta. Martín se levantó. La carta dice que tengo una elección, pero no la tengo. ¿Sí? Si me voy, el guardián irá tras todos los que tengan sangre de fundadores. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántas familias se separaron tras el abandono? 16 familias pudieron marcharse, contestó Adela. He tomado nota. Se extendieron por toda España. Algunos fueron más allá. Tienen hijos, nietos. Podría haber cientos de ellos ahora. Entonces no es una elección. Martín miró a su padre. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 42 años de soledad.
El tiempo no transcurre igual cuando eres parte de la tierra. Fernando. Estiró una mano translúcida hacia su hijo, pero se detuvo. No envejeces, no tienes hambre ni sed, solo eres. Observa. Mantiene el sello. Es una vida vacía, pero tranquila. ¿Y si acepto? ¿Qué pasa? Seré libre. ¿Podré descansar? Tu conciencia será la mía y el sello permanecerá. Fernando observó a su hijo con esperanza y culpa. Pero no puedo exigirte que lo hagas. No después de todo lo que has perdido en este maldito lugar. Martín se dirigió al altar y miró la losa levantada que daba acceso a la cripta. Debajo se encontraba la caja que su padre había hablado de las herramientas del ritual. Una parte de él quería correr, subirse al primer auto que viera y manejar hasta que el secreto fuera solo un punto en el espejo retrovisor. Pero pensó en las 16 familias, en los niños que ni siquiera sabían que llevaban sangre en el guardián, ahora libre, cazándolos. Pensó en Carlos, atrapado durante 42 años en esa cosa horrible, hasta que finalmente fue liberado. Pensó en su padre, patrullando solo durante más de 40 años. ¿Existe alguna manera de romper el sello para siempre?, preguntó. Sin vigilante, sin remesa, Fernando negó con la cabeza. Lo he buscado todos estos años. El juramento se hizo con tanta desesperación, tanta sangre, que se ha tejido en la tierra. Mientras el secreto viva, el pacto vivirá. La única manera de deshacerse de él de una vez por todas sería... Se detuvo y sus ojos. A través de sus ojos claros pasó una chispa de comprensión. ¿Qué? Martín se apresuró. ¿De qué manera? Destruir el secreto por completo, borrar cada piedra, cada hueso, cada memoria, restaurar esta tierra a su estado natural anterior al pueblo. Pero eso costaría, ¿qué costaría? Fernando miró a Adela, luego a Martín. Exigiría que todos los descendientes de los fundadores regresaran, que ofrecieran su sangre, no en sacrificio sino en liberación, un ritual de purificación tan intenso que quemaría el juramento desde la base. Pero eso es imposible, interrumpió Adela. Nunca podríamos reunirlos a todos. Muchos ni siquiera saben de dónde provienen sus familias. A menos que Martín haya percibido algo, a menos que haya una manera de llamarlos, algo que despierte la memoria en su sangre, como despertó la mía cuando regresé. Fernando lo observó. Hay una manera. El campanario, la campana que nunca suena, forjada con el metal de las herramientas de la primera. Ritual. Si suena en la aurora del equinoccio de primavera, resonará en la sangre de todos los hijos, les llamará a casa. El equinoccio es en 3 semanas, dijo Adela, sacando un calendario arrugado de su bolsillo. Entonces, eso haremos. Martín sintió una determinación de acero, asentándose en su pecho. Los reuniremos a todos. Acabaremos con esto de una vez por todas, no con sacrificio, sino con liberación. No más guardianes, no más vigilia. El secreto será revelado y limpiado. Fernando sonrió. Por primera vez en 42 años parecía esperanzado. Será peligroso. El guardián sabrá lo que tramas. Tratará de detenerte. Que lo intente. Martín miró la plaza ahora iluminada por el sol. Ya he superado mis miedos. Ya vi la verdad. Nada me da más miedo que lo que ya sé. Pero mientras lo decía, ninguno de ellos notó la sombra que se movía en las colinas más allá del pueblo. Una sombra que había visto, oído, todo. Plano. Y la sombra sonreía porque conocía algo que ellos no conocían.
El ritual de limpieza tenía un costo y ese costo sería en sangre. Las 3 semanas siguientes fueron las más intensas de la vida de Martín. Con la ayuda de Adela, quien había llevado registros de las familias que escaparon del secreto, comenzaron a buscar a los herederos. No fue sencillo. Muchas familias se habían cambiado el apellido, querían borrar cualquier rastro del pueblo maldito. Otros habían muerto y solo quedaban hijos o nietos que desconocían sus raíces. Pero Martín era insistente y algo en su voz, algo más allá de las palabras, los convenció de escuchar. Les contó el secreto, la maldición, la sangre que compartían y les habló del ritual de purificación, la única forma de librarse para siempre de la maldición. Algunos lo tildaron de loco, colgaron o cerraron la puerta, pero otros lo escucharon. Un tirón en el pecho, un eco, de un recuerdo que no era suyo, pero que reconocían. Eran los que habían tenido sueños extraños, los que habían sentido un vacío que no sabían cómo describir, los que siempre habían tenido la sensación de que les faltaba algo. 27 personas dijeron que sí vendrían. No todos lo eran. Martín había localizado al menos 62 descendientes vivos, pero era un comienzo. Y Fernando había dicho que solo necesitaban una muestra de cada línea familiar original. Las 16 familias fundadoras estaban entre los 27. En aquellos tiempos, 3 semanas, Martín también estuvo en secreto entrenando. Con el espíritu de su padre lo recorrió, lo conoció, entendió el pacto que lo ligaba, descubrió que las montañas que rodeaban el pueblo estaban repletas de huesos. No solo de los 73 jóvenes catalogados oficialmente, sino de cientos más que perecieron en intentos fallidos de violar el pacto a lo largo de los siglos. La tierra misma estaba saturada de dolor y Martín podía sentirlo en sus pies cada vez que caminaba por las ruinas. También preparó el campanario. La campana de bronce verde por el óxido colgaba muda, su badajo oxidado pero aún funcional. Martín la limpió, la engrasó y ensayó hasta arrancar un sonido limpio y profundo que le resonó en los huesos de una forma inquietante. Adela se dedicó a los preparativos del ritual, revisando los archivos que Martín había salvado de la cripta, descifrando textos antiguos con la ayuda de eruditos que conocía. El ritual de limpieza era complejo, que exigía exactitud y sincronización. Un error y todo podría explotar. Fernando lo observaba todo desde las sombras, su forma fantasmal apareciendo solo al amanecer y al atardecer. A veces platicaba con Martín de cuando el pueblo estaba vivo, de cuando las calles estaban llenas de risas y las casas de luz. Otras veces solo observaba, y entonces Martín podía ver en los ojos de su padre el cansancio de su vigilia perpetua. «¿Duele?», preguntó Martín una noche. Mientras estaban sentados en los escalones de la iglesia, observando las estrellas. «Un guardián, no físicamente», respondió Fernando tras un momento de silencio. «Pero emocionalmente es como estar atrapado en un instante que se repite para siempre. Es siempre el mismo amanecer, siempre los mismos diseños en las nubes, siempre las mismas sombras danzando entre las ruinas, y sabes que nunca cambiará, que esta es tu vida ahora y para siempre». 3 semanas más, dijo Martín. 3 semanas y podrás descansar, o 3 semanas y todo. Habrá salido mal. Fernando observó a su hijo. Tienes que comprender, Martín. El guardián que liberaste, el que llevaba las caras de los muertos, no era todo el acuerdo, era solo una parte. Cuando hagas el ritual de purificación,
Toda la energía que ha estado aquí acumulándose durante casi 2 siglos se liberará de golpe. Será como abrir una presa. ¿Y qué será de nosotros, de los hijos que vendrán? Fernando se quedó callado y ese silencio fue una respuesta en sí misma. Moriremos, ¿sí? Martín se sintió extrañamente calmado al decirlo. El sacrificio que nos pide es nuestra vida, no nuestra muerte. Fernando midió sus palabras. Pero no una metamorfosis. Vuestras vidas, tal como las conocéis, llegarán a su fin. Lo que salga al otro lado, no lo sé. Los textos no son explícitos. ¿Se lo has dicho a Adela? Ella lo sabe, lo supo desde el principio. Por eso ha dedicado su vida a esto. Martín, ella se siente en deuda por los años que mantuvo el horror en secreto. Ve este ritual como su salvación y los otros 27 conocen su destino. Les mentiste. Les dijiste que este ritual los liberaría y lo hará. Solo que la libertad no siempre se ve como esperamos. Martín se levantó y miró hacia las colinas donde pronto todos se reunirían. ¿Y saben qué? No puedo dejar que vengan sin saber el precio total. Si lo haces, no vendrán, y el pacto seguirá rodando sobre ellos y sobre sus hijos por generaciones. A veces, hijo mío, la piedad exige silencio. Aquellas palabras resonaron en la mente de Martín durante los días restantes. Se debatía entre la honestidad y el bien mayor, entre la verdad y la necesidad. Tenía en sus manos el poder de actuar en nombre de otros, o su silencio lo haría cómplice de quienes habían hecho el pacto inicial. El equinoccio de primavera trajo un cielo despejado y una brisa suave que perfumaba el aire con flores silvestres. Los hijos comenzaron a llegar al mediodía. El camino de tierra se adentraba en las ruinas del secreto. Martín los recibió en la plaza principal, donde Adela había dispuesto sillas y una mesa larga. Había comida y bebida, un esfuerzo por hacer que las cosas parecieran normales en medio de lo sobrenatural, pero nadie tenía apetito. Los 27 eran diferentes. Había ancianos que apenas recordaban el pueblo que conocieron de niños, adultos que solo oían hablar de él por sus padres y jóvenes que no sabían nada hasta que Martín los localizó. Algunos se reconocían, primos lejanos o antiguos vecinos. Otros eran extraños reunidos solo por sangre vieja. Entre ellos se encontraba Carmen Herrera, de 68 años, cuyo abuelo había sido el alcalde cuando el pueblo fue abandonado. Estaba también Diego Ortega, 32, un ingeniero de Madrid que había creído que la llamada de Martín era una broma hasta que empezó a soñar con el secreto. Y estaba Isabel Ruiz, de 19 años, la más joven, que había llegado en contra de la voluntad de sus padres porque tenía que estar allí. Martín los veía juntarse, hablar en voz baja. Entre ellas, observar las ruinas con fascinación y temor, y supo que debía revelarles la verdad. Escuchen todos. Su voz interrumpió las palabras. Antes de que el ritual se inicie, deben saber algo. Todos se giraron para mirarlo. De pie, junto a la iglesia, Adela negó con la cabeza, pero Martín hizo caso omiso. El ritual de limpieza funcionará, romperá el pacto, liberará esta tierra del horror que la ha contaminado por casi 2 siglos, pero hay un costo y ese precio somos nosotros. Se escuchó un murmullo confuso. Carmen se levantó. ¿Qué quieres decir? El ritual nos exige sacrificar nuestra vida. No es un sacrificio de muerte, al menos no en el sentido literal, pero seremos cambiados. Seremos algo más, algo que no entiendo y que puede que no tenga vuelta atrás. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Entonces,
Diego habló. Estás diciendo que nos has traído aquí para morir. Te he traído aquí para decidir, respondió Martín. Ya puedes irte. Todos pueden irse y el juramento permanecerá. El guardián, ahora sin ataduras, os perseguirá a vosotros y a vuestros hijos hasta que cada línea de sangre se extinga o se pague el tributo. O podéis quedaros, uniros al ritual y acabar con esto de una vez por todas. No es una elección, ¿sabes? Dijo Isabel, su voz joven pero firme. Es lo que hicieron nuestros ancestros, sacrificio por supervivencia. No, Martín negó con la cabeza. Nuestros antepasados sacrificaron a otros. Nosotros nos inmolamos. Esa es la diferencia. Esto no es desesperación, es salvación. Carmen se acercó a Martín, mirándolo a los ojos. Mi abuelo cargó con la culpa de lo que ocurrió aquí hasta el día de su muerte. Se negó a comentarlo, pero veía el peso en sus ojos. Si puedo lograr esto, si puedo romper esta maldición, entonces mi muerte significará más que mi vida. No sabemos lo que va a pasar, avisó Martín. Podría ser peor que la muerte o podría ser libertad. Carmen sonrió con tristeza. En cualquier caso, es mejor continuar huyendo. Los demás asintieron uno tras otro, algunos llorando, otros resignados, pero todos decididos. Incluso Isabel, que con toda su vida por delante, se quedó. Solo 3 personas se marcharon. Martín no las detuvo. Las observó alejarse por el camino de tierra hasta perderse en la distancia. Una parte de él envidiaba su cobardía o sabiduría. 24 hijos quedaron. Con Martín. Y Adela tenía 26. El número le hacía eco de algo en los textos antiguos, pero no podía precisar qué. Es hora, dijo Adela cuando el sol comenzó a descender. El ritual se inicia al atardecer y finaliza al amanecer, 12 horas de transformación. Los guío a todos al campanario. La escalera de piedra era peligrosa, pero subieron uno tras otro, hasta que todos estuvieron en la plataforma superior rodeando la vieja campana. Adela abrió un libro de cuero que había traído de la cripta. Las hojas estaban amarillentas y gastadas, llenas de símbolos que jurarías que cambiaban cuando no estabas prestando atención. El ritual consta de 3 partes, explicó. Primero, el toque de llamada. Martín tocará la campana y su sonido despertará la memoria de la tierra. Segundo, el sacrificio de sangre. Cada uno de nosotros ha de derramar su gota en la tierra, restaurando el pacto primero y tercero, el de la libertad. Juntos diremos las palabras que liberarán las cadenas. Y entonces preguntó, Diego, lo que tenga que pasar, pasará. Adela cerró el libro. ¿Listos? Nadie respondió, pero nadie se movió. Era consentimiento silencioso. Martín se acercó a la campana. El badajo estaba frío bajo su mano. Observó las caras de los que se habían quedado. Vio miedo, sí, pero también esperanza. Y supo que habían hecho lo correcto. Tiró del badajo. El sonido de la campana no se parecía a nada que Martín hubiera oído jamás. Era más que sonido. Era una corriente que recorría el cuerpo, el alma, la sangre. Se escuchó en todo el valle, rebotando en las colinas, hundiéndose en la tierra, y la tierra respondió. El suelo se movió. No era un terremoto, no exactamente. Era como si algo grande y antiguo se moviera debajo de ellos. En las colinas de alrededor se encendieron luces, no fuegos ni lámparas, sino fosforescencias extrañas que flotaban por el suelo como espíritus inquietos.
¡Rápido! ¡La segunda fase!, gritó Adela por encima del ruido. De la campana, sacó un cuchillo ceremonial pequeño y afilado. Se pinchó el dedo y dejó caer una gota de sangre sobre la piedra del campanario. La sangre no se extendió normalmente. Se arrastró como si estuviera viva, serpenteando en formas geométricas. Uno tras otro, los demás hicieron lo mismo. Cada gota de sangre se fusionó con las demás, creando un patrón que resplandecía en rojo oscuro. Cuando Martín fue el último en donar su sangre, el diseño se completó, creando un círculo alrededor. De la campana. El temblor se detuvo. Las luces en las colinas se detuvieron y en el silencio oyeron voces. Eran los muertos, los 73 jóvenes y todos los demás que habían muerto a lo largo de los siglos. No hablaban, pero se comunicaban a través de emociones, de recuerdos que inundaban las mentes de los presentes. Martín sintió la desesperación de Carlos, el miedo de Elena Torres, la confusión de Lucas Fernández. Sintió cada muerte, cada horror, cada traición. Tercera etapa. Adela volvió a abrir el libro, pero ahora las páginas resplandecían. Repitan después de mí. Empezó a hablar en una lengua que ninguno de ellos entendía, pero que todos entendían. Más antigua que el latín, más antigua que cualquier lengua humana. Era la voz de la tierra, de los pactos entre hombres y poderes más allá de la comprensión. Las voces se unieron. 26 voces hablando como una, sus voces fundiéndose en una melodía imposible. El círculo. La sangre brilló con mayor intensidad y el dibujo se elevó del suelo, suspendiéndose en el aire como una red de luz roja. En las ruinas del pueblo, abajo, las sombras se movieron. No eran las sombras del guardián, pero algo más. Eran la memoria misma del pueblo, las huellas de décadas de vida, amor, risas, horror. Se materializaron, se solidificaron, y por un instante el secreto volvió a existir. Sus calles habitadas por fantasmas que caminaban, hablaban, vivían como si el tiempo se hubiera detenido, revertido. Y en medio de la plaza, como una aparición de fotografías antiguas, Aurelio Mendoza, el patriarca que había forjado el pacto original. Pero no estaba solo. Alrededor de ella se encontraban todos los que habían participado en aquel primer y atroz ritual, sus rostros congelados en horror al darse cuenta de lo que habían desatado. «Seguid», aulló Adela, su voz ronca por el esfuerzo. «Casi terminamos». El canto se elevó. La red de luz se extendió por todo el campanario, luego por todo el pueblo, finalmente por las colinas, y por donde pisaba la tierra se transformaba. Las ruinas se desmoronaban en polvo, los huesos enterrados se disolvían, incluso las piedras de los muros se desintegraban. El secreto estaba siendo enterrado, regresado a la tierra de la que había nacido, pero algo andaba mal. Martín lo sintió antes de verlo, una resistencia, un jalón en contra de la limpieza, y entonces lo entendió con una claridad aterradora. El trato no debía romperse. Había estado allí, había bebido tanta sangre, tanto dolor, que se había vuelto una voluntad propia y luchaba por vivir. «¡Adela!», gritó, «algo anda mal». Pero Adela no respondió. Sus ojos se habían vuelto blancos y de su boca continuaban saliendo las palabras del ritual, pero ya no tenía control. Ninguno de ellos lo estaba. El ritual los había capturado y ahora continuaba su curso con o sin ellos, con sentimiento. La red de luz se encogió, atrayendo a todos hacia el centro. Martín sintió como algo lo tironeaba por dentro,
como si su ser se desgarrara. Miró a los demás y vio lo mismo en todos. Sus contornos se transparentaban, sus materias se derramaban en la trama de luz. Y entonces supo la verdad, la que su padre no había querido revelar. El baño ritual no convertía a los fieles en otra cosa, los devoraba. Sus vidas, sus almas, todo lo que eran, se convirtió en el fuego para romper un juramento forjado en la oscuridad. «¡Papá!», gritó Martín, buscando la forma fantasmal de Fernando. Y allí estaba, surgiendo de la oscuridad, su rostro lleno de dolor y amor. «Lo siento, hijo. Lo siento mucho. No había opción. Lo sabías desde el principio. Lo supe. Por eso me ofrecí primero, pensando que mi sacrificio sería suficiente, pero solo lo pospuse. El juramento era demasiado poderoso, alimentado por demasiadas generaciones. Necesitaba más. Necesitaba la sangre de todos los fundadores, donada libremente para romperse. La luz de la red los envolvió. Martín ya no sentía su cuerpo. Era solo conciencia ahora, flotando en un océano de memorias y emociones que no eran solo las suyas. Podía sentir a Carmen, a Diego, a la joven Isabel. Podía sentirlos a todos los que habían llegado, sus vidas entrelazándose con la suya. Y extrañamente no había miedo, había una sensación de plenitud, como si después de toda una vida de buscar, por fin la habría encontrado. El sol asomó su rostro. Los primeros rayos del alba rozaron el campanario y la red de luz se extendió hacia el exterior en una explosión de energía. El secreto se fue. Cada piedra, cada ruina, cada hueso. El pueblo desapareció como si nunca hubiera existido. En su lugar solo quedó tierra yerbada y cubierta de florecitas silvestres que brotaban milagrosamente. Y en el centro, donde una vez estuvo el campanario, 26 arbolitos empezaron a crecer. Crecieron más rápido de lo normal, sus troncos alzándose al cielo, sus ramas extendiéndose, sus hojas verdes brillantes. Al mediodía eran árboles adultos que rodeaban un claro, y si alguien se acercaba a tocarlos, si apoyaba la mano en la corteza, podía sentir algo, un latido, un pulso, como si cada árbol estuviera vivo, porque lo era. Martín estaba en el árbol más alto, su mente extendida a través de las raíces en la tierra limpia. Podía sentirlos a todos en sus árboles, sus mentes extendiéndose bajo el suelo común. No estaban muertos, no estaban vivos como lo habían estado. Eran algo nuevo, algo hermoso. Eran guardianes, pero no del pacto. Eran guardianes de la libertad, velando para que el horror del secreto jamás pudiera regresar, y en su metamorfosis habían hallado la paz. Las voces de los muertos se callaron al fin. Las caras en el guardián se desvanecieron en el aire. El acuerdo desesperado, sellado en sangre, se rompió finalmente, para siempre. Y en las ciudades y pueblos de toda España, 62 descendientes de los fundadores que no habían acudido al ritual se despertaron ese día inexplicablemente ligeras. Un peso que no sabían que llevaban había sido levantado. Podrían estar vivos ahora ellos y sus hijos, liberados de una maldición de la que nunca supieron la extensión. Solo 3 personas sabían toda la verdad. Las 3 que habían preferido huir antes que permanecer. Conducían fuera del secreto cuando el ritual llegó a su punto y sintieron la energía de la ola lavarlos. Se detuvieron a un lado de la carretera, mirando hacia atrás, hacia donde habían estado las ruinas, y vieron 26 pilares de luz que se elevaban hacia el cielo antes de desvanecerse.
Nunca hablaron de lo que había pasado, nunca volvieron, pero cada año, en el equinoccio de primavera, miraban al este y rezaban una oración de agradecimiento por aquellos que se habían quedado. Décadas más tarde, cuando los cartógrafos del gobierno descubrieron un pueblo llamado El Secreto en registros antiguos, pero que no aparecía en los mapas actuales, enviaron un equipo de reconocimiento para investigarlo. Hallaron el valle hermoso y tranquilo y lo cubrieron de vegetación. Descubrieron el círculo de 26 árboles, espaciados como si hubieran sido plantados por manos humanas. No había ninguna plantación, pero intentaron coger muestras de tierra o de árboles para analizarlos. Pero sus herramientas se rompían, sus aparatos dejaban de funcionar y por la noche, cuando acampaban cerca, soñaban. Sueños de muchachos que nunca envejecieron, de un pueblo que había pagado muy caro la prosperidad y de un puñado de héroes que habían dado todo para romper una maldición. Finalmente, el equipo de inspección propuso que la zona fuera catalogada como Reserva Natural Protegida. Se dijeron que era por la biodiversidad, por las especies raras de plantas que allí crecían. Pero en sus informes privados, los que nunca vieron la luz contaron la verdad. Era un lugar sagrado, algo que debía ser respetado, protegido, dejado en paz. Y el valle donde una vez se ocultó el secreto se transformó en un santuario. Las aves cantaban en las ramas, los ciervos pastaban en el claro y, por las noches, si alguien se sentaba en silencio entre los 26 árboles, podían oírlo. No era el viento, no era el crujido de las hojas, era como un coro. Voces que cantaban juntas una canción sin palabras, una canción de sacrificio y salvación, de horror y esperanza, de fin y principio. Y quienes la oían, aunque no la comprendieran, sentían algo moverse en su interior. Volvían a sus vidas cambiados, portando una, entendiendo que algunas maldiciones solo se rompen con amor, que algunos pactos oscuros solo necesitan luz para disiparse, que a veces el acto más valiente no es luchar, sino entregarse. El secreto había sido revelado, el pueblo había desaparecido, pero su mensaje perduró en la corteza de 26 árboles que crecían hacia el cielo, siempre hacia arriba, siempre hacia la luz, hacia la redención que todos habían buscado y encontrado. Y Martín Solís, el buscador de... Las preguntas sobre su pasado lo habían arrastrado a un lugar que nunca podría haber imaginado. Estaba en paz, no en la muerte, sino en la metamorfosis. Su conciencia fluía por las raíces, entre las almas de los caídos. Y aunque ya no era humano, era más él que nunca, había descubierto lo que buscaba, la verdad sobre el secreto, sobre su familia, sobre sí mismo, y al hacerlo había liberado no solo a los vivos, sino también a los muertos y a todos los que vendrían después. La historia oscura del pueblo secreto había llegado a su fin. Solo quedaba Luz M.,